Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy Arturo Uriostegui y sean bienvenidos esta tarde-noche de miércoles 2 de diciembre. Auditorio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Abraham Uriostegui. Bienvenidos a Impulsando el Derecho. Es un placer saludarlos. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram y en YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Así es, bueno, pues hoy en el estudio nos acompañará la abogada Tania Lili Ramírez Alpizar. Abordaremos el tema sobre el análisis del acoso y hostigamiento sexual en México, instrumentos jurídicos que garantizan y protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Interesante tema. Y bueno, ahora acompáñenme al otro lado del estudio para dar inicio con nuestra primera entrevista. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos acompaña en el estudio la abogada Tania Lili Ramírez Alpizar, con quien vamos a hablar del tema análisis de acoso y hostigamiento sexual en México, instrumentos jurídicos que garantizan y protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Abogada, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar y bueno, que nos comparta información sobre un gran tema interesante. Y a mí me gustaría que nuestro auditorio conozca un poquito más de usted, así que voy a leer una pequeña reseña curricular. Bueno, la abogada es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja en temas de género y otorga asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia. Entre los estudios que ha realizado destacan su especialidad en derechos humanos laborales y derecho transnacional del trabajo. Ha impartido diversas conferencias sobre los temas de perspectiva de género y justicia para el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el gobierno también de Tlalnepantla, así como para diferentes organizaciones no gubernamentales. Además, ha grabado diversas cápsulas para difusión e información jurídica para mujeres víctimas de violencia. Bien, en relación al tema que vamos a abordar, les quiero comentar que la realidad que actualmente viven las mujeres en México obliga a las y los juristas mexicanos a cuestionarse respecto a la eficacia de los instrumentos jurídicos para prevenir la violencia. Y es precisamente el acoso sexual uno de los principales temas que produce fuertes repercusiones y violaciones en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Por ello, abordar el tema, su conceptualización desde la perspectiva de los instrumentos internacionales y la legislación internacional resulta fundamental para cuestionar si hace falta un nuevo enfoque jurídico al tema o si la práctica y la falta de perspectiva adecuada para abordarlo, lo que no ha permitido mejores resultados. Y bien, pues para iniciar este tema, yo le preguntaría aquí a la abogada precisamente en este tema súper interesante y que últimamente se ha dado fuerza, lo hemos visto que movimientos sociales precisamente han hecho que el gobierno voltee un poquito más y ponga atención en este aspecto. Y suele suceder que confundimos a veces en el grueso de la población una violación, un abuso sexual, un acoso sexual, y todo precisamente el desconocimiento hace a que enfoquemos una conducta en un mismo tipo penal, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, abogada, que empezáramos a diferenciar, ¿sí?, acoso sexual y el hostigamiento. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos tipos penales, o como lo conocemos, entre estas dos conductas que pueden ser consideradas como delito? Bueno, para empezar, el acoso y hostigamiento sexual han sido abordados de diferentes perspectivas en el derecho, ¿no? Básicamente, yo lo debo de decir, el derecho mexicano ha quedado retrasado en estos últimos días o en estos últimos años más bien, en el sentido de que no se ha obligado a estandarizar de acuerdo a los tratados internacionales que ha ratificado y a los convenios, ¿no? En ese sentido, también podría decir que el acoso y hostigamiento sexual dentro de la ley mexicana, su definición o conceptualización se encuentra tanto en la ley penal, Código Penal Federal,
como dentro de la Ley Federal del Trabajo. Me voy a remitir esas dos, aunque hay otras leyes que, bueno, por ahí hay algunos guiños le dan al concepto, sin embargo no lo definen como estas leyes que acabo de mencionar. ¿Qué pasa con las leyes que menciono? Bueno, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3 bis señala qué es el acoso y qué es el hostigamiento sexual. Dice que son conductas, en este caso, por ejemplo, cuando el acoso es una conducta reiterada que se puede dar en una o varias ocasiones de una persona hacia otra, que no sea subordinado, sino es una relación lateral de trabajo, donde, bueno, tiene algunos comportamientos sexuales alusivos hacia la otra y puede generar un ambiente intimidatorio, hostil, ¿no? Pero dentro del hostigamiento, la definición que hace dentro de la propia ley, la única diferencia es el tema de la subordinación, es decir, el hostigamiento sexual se realiza cuando es un jefe, un superior jerárquico hacia alguien hacia abajo. ¿Cuál es la crítica que se le ha dado al derecho mexicano en cuanto a esta conceptualización? Que en realidad no hay una utilidad neta en el sentido de los resultados que puede dar la conducta. La subordinación sí es un elemento que los clasifica, pero no es determinante para poder decir que estas conductas se constituyen como una como otra. ¿Cuál es la importancia que quiero dar aquí? En otras legislaciones, sobre todo en las legislaciones europeas, no hay una distinción, es decir, no existe como en México acoso y hostigamiento, sino es una definición acoso sexual y eso engloba, sea subordinado o no, el ataque que sea hacia una conducta. La Organización Internacional del Trabajo desde el año 2004 ha venido haciendo mucho trabajo y eso se le debe de reconocer dentro de la conceptualización, la forma en cómo se regula, cuáles van a ser las sanciones, o sea, ha avanzado demasiado y bueno, emitió una hoja informativa creo que por ahí de agosto del 2004 y donde define, y creo que es un concepto que inclusive rebasa el que está en la norma mexicana porque agrega el hecho de que sí, genera un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, degradante hacia la persona y aporta elementos que son pues imprescindibles para el análisis de la conducta. Ahora el año pasado se acaba de firmar el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo y bueno, se emite en junio del año pasado, por desgracia el Estado mexicano no lo ha ratificado, pero abona mucho al tema, obliga a los estados y bueno, es un camino que estamos, ¿no?, ahí apenas empezando a darle importancia. Claro. Bien, esto es desde el punto de vista que lo toma la Ley Federal del Trabajo. Pero entonces, en el Código Penal Federal, sabemos que, bueno, antes de que pasemos al Código Penal Federal, cada entidad federativa lo aborda de distinta manera, ¿sí? Casi, como bien lo comentabas, hay algunas variantes en los tipos penales. Pero hablando de lo que es en el Código Penal Federal, ¿cuál es el tratamiento o cómo podemos ver la diferencia que hay entonces entre el acoso y lo que es el hostigamiento? Bueno, el acoso sexual y en el Código Penal Federal y el hostigamiento van por ahí también con el tema de la subordinación, no varían tanto. Sin embargo, en el capítulo que habla de los delitos cometidos en contra de la administración de la justicia, es más o menos por el 225, ese artículo define cuáles son esas conductas que un servidor público, siendo servidor público, puede incurrir en un delito, ¿no?, que arremete en contra de las instituciones, y ahí se engloba el tema del acoso sexual. Y sí, habla de que, bueno, se ejerza una conducta en contra de una persona y que genere este ambiente, pero que tenga connotaciones sexuales. ¿Por qué remarco tanto el tema de la sexualidad o de que esa connotación sea sexual? Porque, bueno, también podemos hablar de acosos laborales, que no es propiamente una conducta sexual, hay otras cosas, ¿no? Entonces, me acoto mucho y enfatizo en la palabra sexual porque sí es importante distinguirla, por lo menos en el tema en materia penal. El hostigamiento también viene mencionado, pero muchas veces este uso que les comento, cuya diferenciación sea solamente la subordinación, hace que confundamos inclusive los propios abogados, decir, sí, ese fue acoso, eso fue hostigamiento. No, por lo menos dentro de la ley sí hay una diferencia. Los resultados, desde mi punto de vista, no varían mucho, pero bueno, habrá que acotar bien, ¿no? Dentro del estándar internacional sí se habla, y se habla sobre todo más de acoso, ¿no? Y eso lo digo porque, bueno, yo he investigado parte de la ley española, y la ley española sí define muy bien que el acoso es subordinado o no. O sea, en realidad a ellos no les importa esa diferencia entre palabras. Ellos dicen que es una conducta generalizada y que siendo acoso, bueno, tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Claro. Para que a nuestro autor le quede un poquito más claro, abogada, ¿qué le parece si nos pone un ejemplo, cómo podríamos ver el acoso laboral y el hostigamiento? Bueno, el acoso laboral, o puedo ponerte estos dos ejemplos. El acoso laboral
dentro de los espacios de trabajo, obviamente, y el acoso sexual dentro de los espacios de trabajo, y el hostigamiento que también se da, ¿no?, dentro de estas prácticas. El acoso sexual, por ejemplo, es cualquier conducta. Es decir, el Instituto Nacional de las Mujeres ha hecho una clasificación muy interesante en el tema de acoso leve, acoso medio y acoso grave, ¿no? Ellas dicen, y creo con justa razón, a modo pedagógico, enseñan dentro de un manual que el acoso leve es decir cartas, ¿no? Una carta que te envía un compañerito, una carta que te envía tu jefe, que ya es hostigamiento, ahí por la subordinación, y el acoso medio es cuando hay un contacto físico, es decir, abrazos indeseados, besos indeseados, y el acoso grave, que ya roza en una violación, es el asalto sexual, el tomarla, arremeter contra ella, contra su cuerpo, empujarla en la pared, es decir, o sea, esas son las variantes. Hay quienes han criticado esta clasificación que hacen en mujeres, sin embargo, a mí me parece que es muy interesante porque sí nos enseña, por lo menos a los abogados, a aprender a dilucidar esas conductas, ¿no? El hostigamiento, por ejemplo, pues puede ser la misma conducta, pero de un superior jerárquico, es decir, que mi jefe me manda una carta, que mi jefe me intente besar, eso es un hostigamiento sexual. ¿Cuál es el acoso laboral? El acoso laboral no necesariamente tiene connotaciones sexuales, pero puede ser, por ejemplo, se me ocurre que a una persona pues ya no le agrada el jefe, ¿no? O sea, no le cae bien y pues necesariamente no es ni hombre ni mujer, puede ser cualquiera que sea, y lo empiezo a dar más trabajo, le empiezo a clasificar, o sea, diferente de su manera de trabajo, le digo que salga más tarde, le corto los horarios, o sea, esas son las variantes que puede tener. Y claro, una persona, mujer, puede ser acosada sexualmente y laboralmente al mismo tiempo, claro que sí puede ser. Abogada, pero si lo vemos desde el punto de vista que lo tiene el Código Penal Federal, por ejemplo, ahí tenemos que tiene que ser de índole sexual. Entonces, sí. Por ejemplo, entonces una carta, ¿qué tendría que tener para que lo podamos de alguna manera tipificar dentro de estos dos delitos, para que entonces sí se dé o el hostigamiento o se dé el acoso? Sí, ahí ese es un tema que creo que nos está rebasando desde el derecho, es un tema social y es un tema que apenas empieza a visibilizar. ¿Por qué? Porque no me estoy desviando, solo quiero ampliar un poco más la respuesta. La sociedad mexicana, en general la americana, hemos perpetuado muchas conductas y las hemos pasado por normales, ¿no? Es decir, hemos normalizado y al grado de interiorizar conductas que son lascivas hacia mujeres y lascivas también hacia hombres, pero sobre todo a las mujeres, y me voy por la estadística, no por otra cosa. Esta lascividad que nos interiorizamos y normalizamos hace que no visibilicemos las cosas. ¿Qué pasa? Ese tipo, el acoso, y esa es una pregunta que me han hecho en otros lugares, ¿cuál es la diferencia entre acoso, coqueteo? ¿Qué debe de contener una carta? ¿Cuándo? O sea, ¿qué si es un piropo? Ese roce, ¿no? Ese camuflajeo que existe entre lo que normalizamos y entre lo que el derecho tipifica. Y bueno, el acoso o la carta, en este caso un ejemplo, ¿cuáles deben de contener? Connotaciones sexuales, necesariamente. No puedo decir, por ejemplo, que si le hago un recado a un compañero, eso ya es un acoso. No, o sea, hay que ver, ¿no? Tendríamos que analizar el contexto en realidad, pero generalmente, y eso es una estadística, no la digo yo, hay medidores internacionales. Cuando una persona, mujer u hombre, pero en su caso mujer, recibe acoso leve, por ejemplo, una carta o un abrazo, no necesariamente siempre no es solo, viene acompañado de otros elementos. El que me da una carta no solo me da la carta, generalmente hace otro tipo de conductas, me quiere abrazar, me invita a salir. O sea, son conductas no únicas, pero sí que concatenan otras que van actualizando la conducta. ¿Cuál es el acoso? Está tan dilucidado que eso hace justamente que no podamos abordarlo desde la misma perspectiva en todas las materias. Así es. Tengamos que acotarnos, vámonos a la penal, vámonos a la federal, vamos a la laboral. Y yo, mi crítica, ¿qué hago? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, aún teniendo en cuenta el legislador que tipificó en el Código Penal Federal el acoso sexual, porque lo pone con literalmente sexual, dentro de la propia ley general que entra en vigor en 2017, no conceptualiza ninguna conducta como falta administrativa dentro que pueda clasificarse dentro de acoso sexual. Entonces, pues deja un vacío jurídico en donde los dos abogados que nos dedicamos estamos ahí viendo cómo encuadramos dentro de los tipos penales, dentro de la ley laboral, pero nos aísla en vez de que conjunte todas estas conductas. Claro, y es importante, Ada, y que lo retomemos un poquito, por ejemplo, cuando hablábamos del patrón y el trabajador, pero sí me gustaría que quedara un poquito más claro que efectivamente, así como lo maneja el Código Penal Federal,
cuando se trata de servidores públicos, obviamente entonces la penalidad va a aumentar. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que cómo lo está manejando el Código Penal Federal, que cuando se trata precisamente de personas que no son servidores públicos. Y creo que es importante en esta parte porque cuántas veces no sabemos que al hablar de servidores públicos se dan mucho este tipo de asuntos. ¿Sí? Entonces, obviamente que sí, al autor le quede claro que sí, cuando se trate de un servidor público, entonces la sanción va a incrementar. Sí, claro, ahí es muy claro el Código Penal, habla, inclusive es muy importante tomar la reincidencia de los actos. En esa materia penal, por lo menos la reincidencia sí tiene mucha importancia. En la ley administrativa la tiene para todas las conductas, menos para el acoso, porque no la conceptualiza, ¿no? O sea, en realidad sí es un problema, es una crítica que se le ha hecho a la propia ley general, que es muy avanzada en cuanto a procedimientos, abre el panorama y el esquema de faltas administrativas, pero cuando se tiene que hablar de lo que nos es lascivo hacia las mujeres en el servicio público, lo omite, ¿no? Que es el acoso sexual. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es la dimensión social del tema y por qué debemos de abordarlo desde el punto de vista ya del derecho? Sí, bueno, la dimensión social viene acompañada precisamente de estos movimientos sociales, valga la redundancia, que han aparejado al Estado mexicano, bueno, a México, desde la época de los 80s, que ha tomado mucha fuerza el movimiento de las mujeres, sobre todo, bueno, en el tema de la tercera ola del feminismo, que vienen pugnando por el tipo de los derechos sexuales, autonomía reproductiva, pero que se inserta al debate el tema de la violencia en los espacios públicos, sobre todo se hace en primer contexto en los espacios públicos, pero cuando se empieza a hacer ese análisis, ese estudio donde la violencia que se sufre en los espacios públicos es casi la misma que la que sufrimos en los espacios privados, es cuando ponemos el dedo en la llaga de las violencias que son normalizadas, como dije hace rato, y que no habían sido contempladas en el derecho. México siempre es pionero en firmar y ratificar todo, sí, cualquier instrumento internacional, pero al momento de bajarlo a la ley interna, bueno, con excepción de la reforma de 2011 que parte otra situación, no había habido avanzado tanto en sus leyes internas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que firmaba CEDAW, la Comisión para la Erradicación de toda la Discriminación contra la Mujer, firma Belén do Pará en 1994, es una convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de la mujer. Y bueno, estos instrumentos ya traían ese precedente, ¿no? Proteger a la mujer de todas las violencias, inclusive aún aquellas que estaban normalizadas. Después, esos son como los dos estándares más importantes en materia internacional, no los únicos, pero cuando viene en 2007, me parece, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptualiza también el acoso, por cierto, sí lo conceptualiza y no varía, y nombra todas esas violencias, inclusive las institucionales, que no habían sido nombradas nunca, ¿no? Y esa es la importancia de esa ley. Y entonces obliga, por primera vez, a que empiece a ver el Estado mexicano con una óptica diferente hacia esa violencia, ¿no? Empezar a abordarla no solo desde la política pública, que ya se había venido trabajando, sino sobre enmarcar en el derecho esas conductas interiorizadas, acoso sexual, hostigamiento sexual, discriminación, claro, todo ese tipo. Sí, sabemos que también cada entidad federativa tiene una ley que regula precisamente este aspecto. Ajá. Y me gustaría que nos platicara entonces, o luego es la duda de la gente y dice, bueno, ¿por qué tenemos una ley federal y por qué aquí en la Ciudad de México tenemos otra? ¿Cuándo aplico una? ¿Cuándo aplico otra? Entonces me gustaría que nos platicara un poquito ese aspecto para que al lector le quede claro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una ley que protege a las mujeres, ¿sí?, para que vivan una vida libre de violencia, ¿por qué tenemos entonces también una ley federal? ¿Cuándo ellas se pueden decir cuál aplica? Sí, bueno, el ámbito de las competencias hasta los abogados se nos hace difícil a veces, ¿no? Yo creo que tiene aspectos positivos las leyes generales, pero también hay otras variantes, que no las voy a tocar porque son más técnicas, pero las leyes generales, o sea, para que quede claro, en algún momento escuché un maestro que me dijo, una ley general o la generalidad de cualquier ley cuando tú lo veas es que se aplica a los tres ámbitos de gobierno, ¿no? O sea, ley general. Entonces, ¿qué hace la ley general? Obliga a todas las instancias de gobierno, ámbito federal, estatal, inclusive municipal, a acoplar y armonizar sus legislaciones dentro del estándar que marca esa propia ley general. Voy a tomar de referencia porque es el tema la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué hace esta ley? Bueno, es una ley general, es una ley que estandariza las violencias, las nombra, las clasifica, obliga a todas las entidades a acoplarse a los modelos de género y entonces, bueno, ahí viene, ¿no? De ahí vamos a bajar. Entonces empieza la Ley Federal
¿Qué es la ley federal? Bueno, es un margen dentro del ámbito federal de competencias que obliga a las instancias y bueno, se aplica o se aplicaba antes, ahora ya no, pero se aplicaba aquí en lo que era el Distrito Federal, ahora ya no, por la reforma que hubo también, pero habla de todas las instituciones federales. Todas las instituciones federales las tenemos, nos obligamos, quienes trabajemos en ella, a hacerle caso, bueno, a subsumirnos a lo que nos dicte. Las leyes estatales, por el contrario, bueno, son leyes que, como bien lo dices, se delimitan en cada entidad federativa y que no necesariamente tienen que armonizarse a los códigos federales, sino pues tienen dentro de su soberanía y autonomía la capacidad de decidir cuáles van a ser esas normas que dentro de ese territorio van a regirse. Eso no quiere decir, a diferencia de los otros dos ámbitos, que lo que dice Tamaulipas lo va a decir Querétaro. No, claro. Cada quien va a tener sus ámbitos diferentes. En el acoso sexual está más que claro, hay entidades que ni siquiera lo nombran, pero la Ciudad de México lo nombra, por ejemplo, ¿no? Inclusive hay quienes han dicho que muchos de los tipos penales contemplados en el ámbito de la Ciudad de México son más avanzados que los federales. Lo han dicho, no lo sé. Sí. Entonces, esos son, sobre todo va por los ámbitos de competencia. ¿Cuáles podrían ser? Híjole, no se me ocurrió ahorita ninguno en específico, pero sí sería delimitar que el federal va dentro de las instituciones de la administración pública federal, ¿no? O sea, muy en claro, no podemos aplicar en un organismo federal una ley de cualquier entidad, no. Perfecto. Bien, tocamos leyes federales y bueno, leyes estatales, en este caso municipales, pero también hay que tomar en cuenta que de acuerdo a nuestro artículo primero constitucional, pues ya tenemos la obligación de observar estos tratados y convenios internacionales. Entonces, partiendo de ahí, desde el punto de vista internacional, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos con los que contamos para regular estos temas? Sí, bueno, como lo venimos platicando, el tema de la instrumentación jurídica internacional que hace, que rebasa la norma interna, o sea, para pronto, ¿no? ¿Qué pasa? El artículo primero, bueno, hace una reforma, la que tocaba en 2011, y entonces ingresa el principio pro persona a la constitución política del país. ¿Qué infiere? Bueno, no solo es una palabra, es una trascendencia increíble que se venía pugnando desde hace muchos años, porque el principio pro persona hace que los juzgadores del derecho se vean obligados a ampliar o aplicar esas normas internacionales internas o las que sean que más beneficien en el momento o en el caso en particular a la gente. ¿Qué pasa con el acoso? Es un ejemplo muy evidente porque como el estándar internacional está mejor regulado que el interno, muchas veces cuando se litiga un caso así, no te vas a lo que dice la ley del trabajo, lo citas, por supuesto, ¿no? Claro, lo citas, sí. Pero el estándar internacional te dice, oye, hazle caso a lo que dice la Convención para la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer. Pues te vas a la CEDAW. La CEDAW es un documento muy, muy importante, porque sería otro tema, pero es un documento que vincula al Estado mexicano y que emite recomendaciones cada 4 años. Entonces, lo que ningún documento hace, la CEDAW lo hace, ¿no? Y entonces, apenas el 25 de julio del 2018, nosotros tuvimos una recomendación más de la CEDAW aquí. Y la CEDAW nos empieza a obligar a aplicar y a estandarizar de manera armónica los tipos o faltas administrativas como el acoso sexual, ¿no? Porque entonces nos pide que todas esas violencias sí sean erradicadas y no se cuestione solamente su conceptualización, sino también su eficacia y eficiencia. Entonces, pues tenemos esas que son muy importantes, la CEDAW que se firma en el 79, México la ratifica en el 81, está la Convención Belém do Pará, lo digo así porque se firma en esta ciudad de Brasil, en 1994, que son los dos grandes márgenes que tenemos en las mujeres como instrumento jurídico, pero dentro también del aparato jurídico mexicano tenemos, por ejemplo, la Ley General que ya he citado, tenemos la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, tenemos la sustantiva de mujeres y hombres de la Ciudad de México, que es otra también, y que bueno, ahí se han ido sumando. Y aquí en tema de acoso sexual es algo súper importante lo que pasó en 2016, porque en agosto del 2016, por primera vez en toda la historia en México, se implementa el protocolo para prevenir, atender y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal. ¿Qué pasa? Bueno, nos obliga a todos los servidores públicos, a todas las entes de gobierno, a formar comités de ética que se atrevan por fin a juzgar este tipo de conductas dentro de las propias instituciones, ¿no?
Entonces fue un protocolo que, como toda gran norma, bueno, empezó mal, iba mal, la verdad es que su conceptualización fue muy mala, pero por fortuna el 3 de enero de este año se volvió a publicar el nuevo protocolo. Es un protocolo nuevecito que apenas estamos implementando y es un protocolo que nos da unos avances increíbles porque por fin están entendiendo quienes lo hicieron cuál es el propósito real, ¿no? O sea, no solamente es emitir la norma, en este caso los manuales o los protocolos, sino garantizar que sirvan. Y eso creo que es un buen camino. Claro. Entonces, ya tomándolo para el derecho mexicano, ¿cuáles serían entonces estos instrumentos o en dónde se encuentra regulado estos temas que estamos platicando? Bueno, son muchas, los voy a enunciar. Pues primero la CEDAW, ya se los digo, el Belén do Pará. Me parece que en 2007 pues, es la ley general, todas las leyes estatales, porque como había una ley general, como lo dijimos, todos los estados tienen que tener leyes estatales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia. Tenemos la ley general para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Tenemos los protocolos de atención que son muy importantes, los que les comentaba, el más reciente de enero de este año. También, y es algo que igual suma al tema, es la norma oficial mexicana número 035 y la 025. La 025, bueno, son normas oficiales emitidas por la Secretaría del Trabajo, que hablan, en este caso, la 025 de igualdad entre mujeres y hombres, y la 035 que habla no solo del acoso, lo toca, pero habla también de todo lo que es un tema muy interesante que viene acompañado, que es la salud mental, sobre todo estrés laboral. O sea, lo cubre y obliga a las empresas en México y en las instituciones también a que se certifiquen para combatir este tipo de violencias en contra de las personas, en general, en específico en contra de las mujeres. Como nos damos cuenta, bueno, ahí se encuentra todo este tema, pero a veces decimos, ¿de qué sirve que se encuentre en distintas legislaciones, en tratados o convenios internacionales donde México es firmante, si a veces vemos personas que son víctimas de esos delitos y no se hace nada? ¿Qué pasa ahí, abogada? Bueno, pues mira, la verdad yo soy una férrea crítica como abogada hacia el sistema de justicia en México. Lo digo con todas sus palabras, tiene muchísimas deficiencias. Creo que este tema, al ser todavía tan normalizado, tenemos jueces que están negados a ver desde una óptica de género y no es empatía, porque yo creo que no estamos ni siquiera hablando de empatía, estamos hablando de conciencia, lógica y raciocinio, ¿no? Y eso es algo que por desgracia muchos juzgadores no tienen. Entonces, cuando llegan este tipo de asuntos, pues hay veces que hay leyes como en este tema, como leyes desdentadas, es decir, conceptualizan, pero no nos dicen cómo va a ser la ruta para poder tener una consecuencia jurídica. Yo he leído, he investigado mucho el tema, hay investigadoras en la UNAM propiamente que hablan de que el acoso y hostigamiento sexual debería de ingresarse a la Ley Federal del Trabajo como derivado de un síntoma de estrés postraumático y como un riesgo de trabajo. Entonces hay una ruta, ¿no?, en específico, pero son propuestas desde la academia. La academia dice muchas cosas muy interesantes, pero en este camino disruptivo entre la academia y la jurisdicción propia hace que haya tantas lagunas, ¿no? Y hace que se refuercen los movimientos de las mujeres, ¿no? No es casual, no es casuístico que en un país donde 11 niñas, 11 mujeres mueren todos los días, no haya movimientos sociales. Sería un sinsentido que no las hubiera cuando hay mucho margen de impunidad para que no se juzgue como se debe, ¿no? Claro, hace rato tocó un tema y precisamente es cuando resuelven los jueces. Sabemos que la Suprema Corte ya se pronunció al respecto, en donde se debe juzgar con perspectiva de género. ¿Sí? Y aparte otro punto importante, pues que lamentablemente nuestros legisladores no voltean a ver a los académicos, a los investigadores, para que cuando elaboran sus iniciativas, pues obviamente tomen en cuenta todos estos puntos que son súper indispensables para que el día de mañana, cuando ya la tengamos en una legislación, pues cubra los aspectos o esas lagunas que por ahí tenemos. Sí, claro, y es que, por ejemplo, la Suprema ha avanzado bastante, apenas emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es un muy buen protocolo, lo debo decir, pero ahora falta pues que sí lo adaptemos, ¿no? Claro. Y aquí hay que apostarle pues a la capacitación de todos y todas, ¿no? Eso creo que es el punto medular para cambiar la forma en cómo juzgamos. Nuevamente hablamos que tenemos legislaciones federales, estatales, en el ámbito internacional. Está regulado, pero yo le diría, abogada, ¿es suficiente esa regulación jurídica o qué tenemos que hacer? ¿A dónde hay que voltear? ¿Hay que repensar algo desde el punto de vista del derecho? Hay que armonizar.
Es necesario armonizar todo, todas las conductas de la definición propia del acoso y hostigamiento sexual, habrá que armonizarla, habrá que ver si es necesaria esa clasificación, habrá que inclusive hacerle caso a las recomendaciones que han hecho convenciones internacionales como CEDAW, habrá entonces también que incluir la conducta en espacios donde está pasando, como es en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, habrá que ver las tipificaciones y cómo vamos a estandarizar uno y otro modelo en diferentes materias, ver en qué compaginan, claro. Cómo puede ser, o sea, eso creo que es una tarea porque es un tema pues nuevo, o sea, es un tema que pasó siempre, pero que ahorita el derecho mexicano está atendiendo y que es una buena oportunidad, pero también es un gran reto si no tenemos esas herramientas y esas capacitaciones adecuadas. Claro, indudablemente se está trabajando, pero hay mucho que hacer todavía. Bastante. ¿Sí? Y creo que es importante que a través de este programa pues difundamos información, que conozcan lo que hay, lo que se está haciendo y que de alguna manera pues nosotros desde aquí, desde nuestra trinchera, podamos contribuir para que la gente esté más informada y qué mejor con especialistas que conocen del tema, como aquí la abogada Tania, a quien, bueno, abogado, pues le invito para que nos comparta sus redes sociales, números de contacto, para quien desee conocer un poco más del tema que acabamos de platicar o tenga alguna duda, se puede acercar a usted. Bueno, mi red es un poco difícil, pero es mi segundo nombre, es Yeli, Y-L-I latina Alpizar, es mi segundo nombre, mi segundo apellido. Bueno, utilizo muchísimo más Facebook, es ahí donde hago más difusión de contenido del tema, en realidad es mi especialidad. Y bueno, de algunas otras cápsulas que hay, hemos grabado, como lo decía, en la semblanza curricular, para asesorar a mujeres víctimas de violencia, pues hay algunas cápsulas de información importantes. Twitter también con el mismo nombre, aunque no lo manejo tanto, pero sí de repente publico algunas cosas. Y bueno, pues creo que son todas las redes. Perfecto. Abogada Tania Yeli Ramírez Alpizar, le doy las gracias por habernos acompañado y compartirnos su experiencia y conocimientos en relación a este tema tan interesante. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, pues vamos a hacer todo el estudio con Stephanie Reséndiz, que ya tiene lista la sección Lector o Espectador. Adelante. Esta es la sección Lector o Espectador. En esta ocasión les voy a recomendar una película documental estadounidense de 2018 y es La Voz de la Igualdad. En este film se narra la carrera de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que abarca varias décadas y cómo desarrolló un legado legal al convertirse en un ícono de la cultura pop. La película es una representación biográfica de Ginsburg, desde su nacimiento en Brooklyn, Nueva York, su educación universitaria y su posterior carrera para profesora de Derecho. Su nombramiento en el Poder Judicial Federal por el presidente Jimmy Carter y la eventual designación en la Corte Suprema por el presidente Bill Clinton, Ruth Bader argumentó con éxito 5 de los 6 casos relacionados con la discriminación de género ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ella abogó por hombres y mujeres que enfrentaban prejuicios basados en sexo. Entre los demandantes que ella representó se encontraba una mujer que enfrentaba discriminación en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un padre soltero al que pues le negaron los beneficios del seguro social que normalmente se pagaban solo a madres solteras. Además, argumentó estos casos en los años 60 y 70, cuando la discriminación de género era generalizada en la sociedad estadounidense y un tribunal supremo compuesto exclusivamente por hombres que se mostraban escépticos ante las afirmaciones de sesgo contra las mujeres. Esta fue la sección Lector-Espectador. Soy Stephanie Reséndiz y nos vemos la próxima semana con más recomendaciones, pero no olviden compartir nuestro programa. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, ahora ya sabemos qué películas jurídicas podemos ver para seguir aprendiendo sobre el mundo del derecho. Me despido de ustedes, soy Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima. Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana jueves a partir de las 7 de la tarde. Soy Abraham Uriostegui y síganme en Twitter como @Abraham_Urigoy y en Facebook me encuentran como Abraham Uriostegui. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.